Buenas tardes, gracias por invitarme. ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo tardes. andás, Diego? Bueno, nada, por ahora somos poquitos, se van a ir sumando seguramente algunos más en este ciclo que hemos llamado Pensar lo local. Tenemos el gusto hoy de que Diego Valenzuela nos acompañe para cerrar este ciclo. Eh, Así que primero agradecerte nuevamente por la predisposición y por darnos estos minutos para contar un poco tu experiencia y sobre todo, bueno, ahora a partir de la moderación de Sebastián, también conocer un poco sobre tu mirada de las principales problemáticas de la gestión local. Algunas cosas hemos charlado en aquel encuentro en Mar del Plata que tuvimos la suerte de compartir y que fue muy interesante, así que bienvenido a todos los que nos acompañan y agradecerte nuevamente, Diego, y ya te dejo en manos de Sebastián, que además de ser uno de los profesores de nuestro posgrado, es además el vicerrector académico de nuestra universidad, así que un lujo que también nos pueda acompañar. Bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación. Bueno, nuestro invitado también, muchas gracias, Diego. Es como sabes un ciclo y ese ciclo está vinculado con pensar lo local y pensar la gestión territorial, de la denominación de nuestra especialización que estamos llevando adelante desde la Universidad Católica de La Plata. Diego, vos tenés una muy fuerte trayectoria, sos, bueno, por ahí iniciado, te has conocido más, has sido más conocido como periodista, pero luego 10 años de intendente 3 de febrero, con una formación en economía, luego en historia, también sos docente, o has sido docente universitario. Y ahora, bueno, has dado el salto al otro, desde la gestión local al Senado provincial. Y bueno, justamente vamos a tratar de trabajar siguiendo una línea que hemos preguntado a otros colegas de distintas líneas políticas, visión partidaria. Bueno, ¿cómo, primero, qué tenés para aportar desde tu experiencia de lo local, de haber estado en la trinchera de la gestión diaria de lo municipal? Bueno, ¿qué podés aportar al Senado? ¿Qué experiencia podés trabajar y cómo podés convertir leyes que generalmente son vistas como abstractas o meramente declarativas en proyectos que sean realmente proactivos? Bueno, desde ya muchas gracias por esta oportunidad, Diego, Sebastián, y valoro además que abran espacios para ponerle foco y hacer doble clic sobre la gestión local, ¿no? A veces los municipios somos el eslabón más débil de la gestión municipal en términos de recursos, pero con la mayor demanda, o por lo menos con la gran cercanía de la demanda, que es la cotidianidad con nuestros vecinos, ¿no? Al final del día vivimos en una localidad, en un municipio que también es provincia y también es país, pero el primer receptor de muchas demandas, aún aquellas que no son del ámbito municipal, es el gobierno local. De hecho, bajo esa idea, aprovecho para contarles que yo propuse en la Universidad de Itela, soy profesor de una materia que se llama Gobernar lo local, justamente, que parte del mismo espíritu que ustedes expresan, que es a todo el debate académico que hay alrededor de la gestión pública, poder sumarle o profundizar desde ese gran actor que es el municipalismo, que además no es algo nuevo. Quizá creció a lo largo del tiempo, hoy hay toda una bibliografía, una reflexión y una acción sobre las ciudades y los gobiernos locales. De hecho, antes era difícil que un intendente tuviera, no sé, viajes, hiciera diplomacia institucional desde una ciudad, y hoy es muy habitual que sin pasar por tu país o por tu provincia te inviten a reuniones de alcaldes y haya foros y haya reuniones, pero me parece que a veces las herramientas institucionales no acompañan ese rol creciente que tienen los municipios en general y en particular en la Argentina, donde tenemos 2.300 municipios de diferente tamaño y tipología que todos los días resuelven problemas, ¿no? Así que hoy desde el Senado, que es una institución muy importante como receptora de la voluntad popular, y después de 10 años de ser intendente, creo que puedo llevar una visión, que primero la construí como periodista, como historiador, como persona que recorre la provincia de Buenos Aires, pero bueno, la gestión te va templando y te pone frente a muchos dilemas que son enseñanzas. A veces uno dice, por ejemplo, la economía.
la macro, la micro, que son dos maneras distintas de ver lo mismo, ¿no? No son cosas separadas, sino son lo mismo, visto o desde las firmas y los agentes individuales o desde los agregados macro. Los municipios pueden hacer algo en mover el rumbo de la economía y yo medio que pensaba como muchos que no, pero después concluyo como intendente que sí. Obviamente no es la palanca más fuerte porque la macro, eh, digamos, tiene mucha influencia en las decisiones económicas de las firmas, etcétera. Pero tanto en materia fiscal, en materia de gestión del suelo, que para mí es un aspecto central poco trabajado y además es un gran activo del municipalismo, no siempre evaluado como tal. La capacitación de la sociedad, o sea, uno no puede mover, no sé, los grandes agregados, pero si uno entiende su matriz productiva y en lo micro ayuda en la capacitación en ese sentido, a ver, teniendo claro que tenés un municipio, ponele de índole industrial y de qué sectores, o sea, reorientando las demandas laborales hacia lo que necesita el mercado, ¿no? Así que creo que lo que voy a hacer es llevar todos estos debates, el debate de que los gobiernos locales somos palanca de muchas de las cosas que le ocurren a la sociedad, que hay que llevar buena administración y buenos equipos, hay que llevar método a los municipios y la legislación tiene que ayudar a eso también. Voy a trabajar mucho, mucho el tema fiscal, que es mi gran tema, donde sí hoy, a ver, lo pongo en estos términos, un municipio que te cobra 6% de seguridad e higiene a una industria o a un supermercado, saca de la cancha a esa firma, porque además esa firma de pagar todos los impuestos nacionales, paga el ingreso bruto, y a veces la voluntad de hacer cosas lleva a una voracidad fiscal que yo soy muy crítico de la solución fácil de aumentar los impuestos. Así que voy a trabajar mucho, en definitiva, en temas de burocracia, de trámites, de procesos, de tasas, de incentivos a la inversión, de desregulación. Me parece que en algunos de estos temas no se ha trabajado suficientemente o han sido temas tabú. De hecho, fíjense eh, que el primer proyecto que presenta, yo soy intendente de la Libertad Avanza, senador, que presentan los concejales de nuestro espacio este año es en todos los consejos deliberantes de la provincia una baja de tasas o eliminación del costo económico de la habilitación, en la línea de lo que hicimos en 3 de febrero, ¿no? Así que, bueno, es ir y revisar, qué sé yo, todas las tasas que tiene la provincia. Yo me acuerdo que lo estudié en su momento, el Ministerio de Asuntos Agrarios te cobra tasas como si estuviéramos en el siglo XIX. Vos no necesitas cobrarle una tasa a alguien para hacerle un trámite. Hoy los trámites son mayoritariamente digitales. O sea, es como que hay que cambiar un paradigma para hacerle la vida más fácil a los vecinos y especialmente a las empresas. Y creo que ahí en el Senado tengo una agenda muy fuerte para trabajar, siempre, a ver, dando testimonio de una idea de mi espacio político, pero también buscando los consensos mayoritarios, que eso se consigue con diálogo político entre sectores. Bueno, y justamente esa palabra, consenso, que es tan común, tan habitual, tan transversal en la política, es una de las problemáticas. Vos has lidiado bueno, con la gestión de un gobierno de color político distinto en el último tiempo, pero también iniciaste con el gobierno de María Eugenia Vidal. Y bueno, obviamente el tema es la articulación entre políticos de políticas distintas, ¿no? ¿Cómo crees que se puede lograr consenso? Recién dijiste con el diálogo, pero hay mecanismos institucionales para lograr ese diálogo, para mantenerlo en el tiempo. ¿Cómo crees que se puede construir eso? Sí, tanto en el nivel institucional, en las dos cámaras, pero también entre intendentes. Yo hoy tengo la praxis del intendente, entonces me resulta muy natural hablar con intendentes o con intendentes que hoy son legisladores, porque los hay y son muchos, ¿no? Eh, y tenemos muchos temas comunes. En otros, si hoy me decís es fácil lograr un consenso sobre, no sé, una reforma del Estado, bajar impuestos, determinadas cuestiones con el gobierno de Kicillof, y quizá en muchos temas no nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos visiones diferentes de muchas cosas. Pero en otros probablemente esté el espacio para hacerlo y hay que intentarlo. O sea, yo voy a bregar por tener boleta única papel en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Eso se logró en Nación. ¿Por qué no se va a lograr en provincia de Buenos Aires? Y si no se puede para el 27, nosotros seremos flexibles. O sea, si para el 27 las cosas están jugadas y los incentivos de la competencia política no lo permiten, bueno, trabajemos en una reforma que se active para la elección legislativa del 31, donde no se ponen en juego las intendencias o la gobernación.
por poner un ejemplo. Te cito algunos otros, algunos más difíciles, como, no sé, modificar el CUD, el mecanismo del coeficiente de distribución de los recursos desde la provincia a los municipios. Es un desastre el CUD que tenemos. O sea, mi municipio tiene, y todos los años perdemos un poquito porque no tenemos hospital. Y sabemos que muchos municipios dibujan las camas y sostienen un CUD más alto o tienen sistemas de salud inflados para sostener un coeficiente más alto y llevarse más plata. Yo acá no tengo hospital y yo no estoy dispuesto a dibujar. Y cada vez 3 de febrero tiene menos respecto de lo que merece. O sea, no puede ser que 3 de febrero, con lo que representa en población, en densidad comercial e industrial, tenga menos del 1% de la torta, digamos, de los recursos que de la provincia van a los municipios. O sea, me parece que hay que buscar otra manera de distribuir los recursos. Sé que no es fácil, porque cuando uno gana, otro pierde. Y Hace unos además, años, el perdón, digo, conurbano es distinto al interior, pero esa es sí. una reforma que hay que intentar. Y otra que te tiro es la de la gestión del suelo. Yo he hablado, me acuerdo, hasta con Ferraresi, el intendente de Avellaneda. O sea, el 89.2 es una tragedia. Es obsoleta en términos urbanísticos y le pone la pata encima a la autonomía municipal en términos de definir la gestión del suelo, la persona más idónea, la votada por el pueblo para definir si un lugar es industrial, es residencial o qué indicadores tiene, se ve sojuzgada por un grupo de burócratas en La Plata. Y me parece que además es una norma vieja para los cánones actuales del urbanismo. Y me parece que acá puede haber muchos intendentes que estemos de acuerdo con nuestros legisladores en empujar un cambio más profundo y duradero. Estaba tratando de recordar el año, pero estabas en un congreso en la UNSAM con Catopodis, que eras Mm. intendente, y te hice yo una pregunta en ese momento, desde el público, respecto de los fondos de asignación específica, si vos lo veías como una limitante, porque además algunos fondos que van del CUD también los tenés con asignación específica y no los puedes mover Mm. de un lado para el otro. En su Claro, momento me habías contado que no, bueno, habías respondido lo mismo, Gabriel, que no era un problema en municipios grandes donde pueden manejar un poco, pero en los chicos eso termina siendo una torta muy importante de su presupuesto que además no pueden reasignar, no tiene mucho claro. sentido volver a pintar la escuela y volver a pintarla y volver a pintarla porque la escuela, las que tienen ya están limpias, arregladas y después si no viene el Tribunal de Cuentas, que es el cuco de los intendentes, y les hace un gran problema. ¿Eso lo repensarías ahora como senador? Sí, sí, claro, desde ya. O sea, eh, creo que hay que a veces barajar y dar de nuevo en muchas cosas de la provincia que están como dadas y naturalizadas, como esto del CUDO, los fondos afectados. O tenemos una provincia que tiene una constitución que es inconstitucional. O sea, que no nos da la autonomía que nos da el artículo 123 de la Constitución Nacional, ¿no? A mí me encantaría que los municipios se puedan endeudar, pero no por el hecho de endeudarse, sino por una obra grande, distribuirla en varias generaciones, no hacérsela pagar a un presupuesto, ¿no? Pero para eso, ¿qué tenés que tener? Buenos indicadores fiscales, porque si no vas a pagar o no te van a prestar plata o te van a matar con la tasa. Entonces me parece que es un signo de salud fiscal que vos puedas pagar una obra con un endeudamiento barato porque tenés una buena administración y vas descontando las cuotas de la coparticipación. Para eso tenés que tener autonomía, no decirle a papá provincia o a papá nación como si los municipios fueran hijos menores y no adultos, institucionalmente hablando, lo digo como metáfora, que podemos, como ocurre en Córdoba, tener los pantalones largos para tomar propias decisiones, ¿no? Así que me parece que sí hay que pensar y barajar de nuevo. La Constitución habla de las funciones municipales, es una cosa totalmente antigua, habla del ornato, ¿no? Y hoy Sí, sí, tenemos sí. municipios que son casi provincias, o sea, 3 de febrero, si fuera una provincia, supera en población a 4 o 5 provincias argentinas con una densidad industrial que es impresionante. Y bueno, lo mismo te puede pasar en Almirante Brown, en Loma de Zamora, en Pilar, en Escobar o en San Martín, ¿no? Así que bueno, estoy dispuesto a llevar debates a la provincia, debates que veo, que he vivido como intendente. Uno último, por ejemplo, yo creo que está en crisis no solo la educación en general, por la calidad educativa, porque entran 100 y salen 13, habiendo con los conocimientos que tienen que tener y en el tiempo adecuado,
de 100 terminan bien 13, sino que hoy tenemos un problema demográfico enorme por falta de natalidad, por ende un problema de matrícula, y nadie en provincia habla de esto, porque les tienen miedo al costo político. Nosotros tenemos que poder decir, vamos a una doble jornada y unimos el turno mañana con el tarde, lo estamos haciendo en 3 de febrero en los jardines municipales, jornada completa en los 5 jardines con menos matrícula, y ¿sabés que logramos? Llenar la matrícula para este año. Esto yo lo empecé el año pasado, se lo dije a Silioni y somos pioneros, creo que con San Isidro y algún otro municipio. Pero un día vos tenés que quizás cerrar una sección o hasta fusionar una escuela con otra, porque no hay chicos. Entonces son temas que hay que llevar al debate legislativo, al debate político, qué hace un municipio, qué hace un consejo escolar, qué hace la provincia. No puede ser que yo como intendente estoy pidiendo obras para escuelas que son de provincia. Ellos deberían estar haciéndolas. Y un intendente está bregando porque la escuela tal, que es provincial, tenga una mejora. Y después, para colmo, uno tiene que seguirla, es el que desde la trinchera la banca con los docentes, con los papás, con la comunidad educativa. En muchos casos hay procesos de descentralización pendientes. Mira, Raúl, que también es miembro de la especialización, docente también de la nueva maestría en gestión de proyectos sociales, que es una maestría además profesional, de un perfil interesante. Raúl, ¿querés preguntar? Te abro el micrófono así si estaba vinculada a la pregunta. ¿Cómo no? Gracias, buenas tardes, Diego. Mucho gusto de conocerte. Gracias Hola por estos Raúl. minutos. Primero quería saber o quería pedirte si por favor nos podías contar de tus 10 años de experiencia al frente del municipio, qué políticas públicas pudiste implementar con éxito en materia de desburocratizar la gestión. Porque como vos bien dijiste, hubo un énfasis muy marcado en achicar el gasto fiscal, contener los gastos del municipio, pero de la mano de eso la gente siempre te va a pedir gestión, ¿no? Eh, en reducir tiempos de gestión, resolver los problemas de manera más eficaz, etcétera. ¿Qué pudiste implementar con las herramientas jurídicas y de personal que tuviste en tu municipio en relación a la desburocratización de los procedimientos, de las habilitaciones, etcétera, en lo local? Y Ujú. después lo segundo que te quería preguntar también es ¿qué posición tenés sobre una posible reforma de la Constitución provincial? Se está meneando esta idea por distintas razones. Una de ellas tiene que ver con la crítica que vos hiciste a el funcionamiento o la interpretación que nuestra Constitución, tal como está planteada ahora, hace de la autonomía municipal. Y también se está discutiendo la posibilidad de pasar de un sistema bicameral a otro unicameral. ¿Qué posición tenés respecto a esta cuestión? Bueno, gracias por las preguntas, Raúl. Empiezo por lo último. Mira, la reforma constitucional es un instrumento, ¿no? En principio, si los proyectos para reformar son positivos, el instrumento es necesario y viable, ¿no? O sea, no es una reforma constitucional porque sí, sino hay que discutir el para qué. Y ahí vos planteaste varias cosas. Primero, sí, yo creo y lo he estudiado. Me fui a Córdoba una vez a estudiarlo y de hecho me tomé un café y tuve una linda charla con el gringo Schiaretti, que fue gobernador, y él me contó lo que hicieron con De la Sota. Yo estoy a favor de la unicameralidad y mi espacio también, lo dijo la otra vez Sebastián Pareja. Yo creo que se podría perfectamente, nosotros no tenemos un sistema de doble cámara constitucional como la nación, que una cámara representa una cosa y la otra representa otra. Las dos representan lo mismo, agrandan el gasto político, justifican, entre comillas, un gasto en la legislatura para mí exorbitante y con poca transparencia, ¿no? Con lo cual me parece que con una legislatura eh, de 100, sí, de ciento y pico. Bueno, hay que ver los números, pero claramente se puede ahorrar un 50% de legisladores y por ende de gastos, y el cafetero, el que maneja el auto, el asesor, y tener además una cosa, una eficiencia legislativa, porque un sistema de una sola cámara te da más celeridad en la aprobación de leyes, porque no necesitas el mecanismo de revisión que tenés en Nación, porque uno representa al pueblo y el otro a las provincias. Así que ese sería un punto. Otro punto es la autonomía municipal desde ya, que estamos muy atrasados en la provincia con este tema. Así que no voy a hablar por todo el espacio, pero digo, por el posicionamiento que tenemos en estos temas o en boleta única papel, que ahí no se requiere una reforma constitucional, sí creemos
que amerita. Por ejemplo, también agilizar la provincia. Yo siempre, estos 10 años, aprendí que una licitación que hago yo desde el municipio me lleva entre 3 y 4 meses desde que arranco cumpliendo todos los plazos legales hasta que pongo el primer ladrillo. En provincia se te van 9, 10 meses porque pasa por un montón de organismos que yo, digamos, con todo respeto por los que hoy ocupan esos lugares, yo lo revisaría, lo haría más ágil. Y si hay que hacer una reforma, hay que hacer una reforma, pero no puede ser que se te vaya casi un año calendario en ejecutar una obra. Yo, como intendente, muchas veces diferentes gobernadores me dijeron, bueno, los con los que pude convivir, no, la obra te la paso a vos porque ustedes van más rápido. Seguimos naturalizando el problema, le tiramos la obra a la provincia, al municipio, en lugar de arreglar el problema que hay en provincia, que es la falta de agilidad, la burocracia, el tramiterío, qué opina este, qué opina el otro, qué opina... bueno, eso es algo que deberíamos poder revisar. Y sobre lo otro, mira, vos también dijiste bien, uno puede plantear muchas cosas, pero después hay que gestionar. Gestionar es producir resultados para la vida de la gente. O sea, mejorar lo que mueve el amperímetro, que es para mí primero el metro cuadrado, que es la infraestructura, las obras de todos los días, la calle, la luz, el agua, la cloaca, los sumideros, bueno, la seguridad, donde cada vez los municipios participamos más. Eh, y además hacerlo de un modo ágil. Para eso tenés que tener la menor burocracia posible. Hace poquito salió un indicador, que después si quieren se los comparto, que a mí me llenó de orgullo, que es el índice fácil que hizo la Fundación IDESA, que no tiene nada que ver con 3 de febrero, que gente en realidad hasta que viene de Córdoba, ¿no? Que quedó primero 3 de febrero en el índice fácil, que lo que hacen es revisar una serie de trámites comunes en municipios del país, ¿no? Y nosotros sacamos 67 puntos, significa que estamos primero, pero todavía nos falta para el 100, pero sacamos 77 puntos en un trámite que es central para el ámbito municipal, que es la habilitación comercial e industrial. Eso te iba a Ahí yo preguntar, hice una 72 reforma, horas, ¿no? sí, no, y para muchos rubros es instantánea. Ok. O sea, lo que yo hice es, para los que no requieren la complejidad de, no sé, de ambiente, de lo que hoy es OPDS o del ADA, industrias complejas, para la mayoría de los pymes y los comercios, invertimos la carga de la prueba. Vos me presentás una declaración jurada al municipio que dice que tenés los requisitos cumplidos, aunque no me los muestres, yo te creo, porque prefiero regular para el 97% que hace las cosas bien y no para el 3% que hace las cosas mal. Yo doy por válida tu declaración jurada que tenés la inscripción del arca, que tenés el alquiler del local, la carga de fuego, lo que tenés que tener. Legalmente todo se mantiene y yo automáticamente te doy la habilitación con un código QR y empezás a trabajar. Después, un día va a caer un inspector y te va a decir, che, esto que me dijiste que tenés, ¿me lo mostrás? ¿Lo tenías? ¿No? No es que no se hace el control, pero con eso logramos que sea mucho más fácil abrir un negocio. Y además, eliminé dos cosas. La habilitación como costo económico. No pagás nada. Ni el chiquito, ni el grande, ni el industrial, ni el comercial. No se paga porque yo creo que eso va en contra de la Constitución y del ideario de Alberdi, que es el derecho a trabajar, la libertad de trabajar. No puede ponerle un municipio una barrerita a un comercio, le tiene que decir gracias al que abre un negocio, al que invierte. Y por otro lado, para quitar burocracia, el trámite se hace legalmente como corresponde, pero eliminé la dirección de habilitaciones. Porque, ¿saben? Mi experiencia fue esta. La dirección de habilitaciones se pone en el lugar del que maneja la barrerita. El funcionario burócrata, vení que yo te ayudo, anda a verlo a Roberto. ¿Tenés un gestor? Esperá que te presento uno. Y todo eso traba. Entonces directamente se hace el trámite en la Secretaría de Trabajo y Producción, pero eliminé la dirección de habilitaciones. O sea, este es un ejemplo de varias cuestiones que hicimos en términos de desburocratización para lograr que tanto vecinos como empresas puedan interactuar mejor y más rápido con la municipalidad. Eso es muy Gracias, Diego. interesante, perdón Raúl, eso es muy interesante porque, bueno, en la teoría de la administración pública tenemos justamente eh, mapeado, identificado cómo la creación de ciertos organismos tiene que justificar su existencia y a veces traban el modelo y generan la barrera que ellos mismos deberían facilitar.
Eso está la teoría y vos, bueno, lo has podido llevar a la práctica eliminándolo. Además, ¿saben qué? Ay, Hay cosas sí, que un día me contó Randazzo, que cuando estaba en el Ministerio en Nación, un día preguntó, che, ¿por qué seguimos haciendo el DNI como librito? ¿Y sabés lo que le contestaron? Porque lo hicimos siempre así. No, pero no podemos tener el DNI en plástico como hay en todos lados. Pero lo hicimos siempre así porque las paginitas son para poner el voto. No, pero si el voto tiene el troquel. Bueno, no, también. Antes era el servicio militar y después son los hijos y después la justificación de la burocracia era hay que seguir haciéndolo porque lo hicimos siempre. Y yo creo que lo que tenemos que hacer los que administramos es preguntarnos, ¿esto sirve? ¿Esto es útil? ¿Esto es traba? Y eliminar todo lo que podamos, todo lo que no sea mandatorio legalmente, todo lo que jorobe al que labura. Por ejemplo, yo en Trefeo tenía la libreta sanitaria, un papel donde le decían apto a un trabajador y lo tenías que llevar a la sala de salud para que se haga un examen, un laboratorio de sangre. Y yo dije, ¿esto es obligatorio? No, 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 no. Bueno, se elimina. La eliminé en la ordenanza. O sea, eso es un tema de las ART, de la medicina laboral, no es un tema de un municipio tener una libreta sanitaria, ¿no? Y así me parece que hay que interpelarse permanentemente sobre lo que hacemos, sobre lo que podemos hacer mejor y sobre lo que tenemos que eliminar. Y acá otra lógica, viste que a veces se dice digitalicemos. Yo digo, no, espera, primero eliminar la grasa y después digitalizar, porque a veces si no terminas digitalizando aquello que es grasa, o sea, digitalizando aquello que termina burocratizando y trabando la actividad de los servicios municipales y del trabajo. bueno, uno de los estudios que venimos haciendo junto con Diego es analizar cómo muchos procesos de digitalización son en realidad replicación del expediente de papel, que solamente es hacer Exactamente, exactamente lo mismo que se hacía nada eso, más que digital. Y que exacto, en es la realidad, pasión por digitalizar sí. algo que quizá no deberías estar haciendo. Nosotros analizamos, bueno, con Diego ese aspecto y comparando compras públicas de provincia, detectamos que el expediente digital había aumentado la cantidad de trámites, aunque iba mucho más rápido, pero había aumentado la cantidad de trámites porque como devolver un expediente digital es mucho más fácil que llevarlo en papel, se había perdido ahora la costumbre de evitar el error. Claro, Y en la bandeja de entrada nadie quiere traer el expediente más de 3 horas, entonces todo el mundo, como el control es por la velocidad, todo el mundo se saca el expediente enseguida, aunque tenga error. Eso claro, es una construcción a partir de un proceso de digitalización sin identificar la problemática. La problemática no es solamente la velocidad, sino que esa velocidad es para un modelo útil, una está construcción claro. que sea útil. Bueno, algunas cosas también has adelantado muy interesantes porque bueno, hay un discurso común en la política, en los legisladores vas a encontrar respecto a la necesidad de modificar o darle más autonomía a los municipios. Para mí, en mi opinión, cualquier ley de autonomía es inconstitucional porque es otro modelo el que debería irse. De todas formas, yo voy a invertir la pregunta porque hay un consenso, evidentemente, que la ley actual que establece el ornato como inciso, uno de los primeros incisos de lo que debe haber en un municipio, eso tiene que modificarse. Ahora, ¿qué cosas está trabando esta modificación? O tal vez la pregunta es, ¿qué cosas sí o sí tiene que hacer la provincia y no pueden hacer los municipios? Porque justamente lo que estamos viendo son muchos intendentes asumiendo muchas competencias propias y no propias. En charlas anteriores, obviamente se dejaban en claro que bueno, el intendente lo tiene que asumir igual, porque si no, la próxima votación lo echan. Pero hay cosas que evidentemente tiene que hacer la provincia y que no tiene que hacer el municipio. ¿Vos creés que esto es así? Sí, creo que es así y nos lleva a esto a una reflexión previa a cualquier reforma que se quiera hacer, ¿no? Que es definir qué hace cada uno de los tres niveles de gobierno, ¿no? Y eso es un debate más profundo, institucional, estructural, y como en la Argentina estamos, por razones que sabemos, muy en la coyuntura, a veces nos vemos más allá del corto plazo. Entonces, no nos preguntamos, che, ¿qué tiene que hacer una provincia? ¿Cuál es la función del municipio? ¿Qué hace o qué deja de hacer la nación? Hay una teoría que yo la cuento bastante en las clases, que es la de la marble cake, la torta marmolada,
que un poco reflexiona sobre esto, ¿no? Que nuestro ordenamiento jurídico y en los hechos terminó siendo una torta marmolada porque se mezclan los colores de la torta. Al revés de una torta de 3 colores, viste, tipo chocolate, vainilla, dulce de leche, que vos ves los colores, ¿no? O sea, ves las funciones. Y esto es una teoría de la ciencia política, pero en Argentina es extremo. Es decir, 3 niveles de gobierno hasta Milei, que en muchos temas hacían los 3 lo mismo. En 3 niveles de gobierno, una secretaría de vivienda. En 3 niveles de gobierno, una secretaría de eh, política social. En 3 niveles y así sucesivamente. Entonces yo creo que acá la primera novedad de Javier Milei es un poco traer a la discusión la Constitución, ¿no? Y decir, bueno, a ver, el Estado Nacional va a dedicarse a 4 temas, simplificando lo estoy haciendo, ¿no? Al servicio de justicia, a defensa, a la macroeconomía, ¿no? A algunos temas que son de índole puramente nacional, ¿no? Y se corre de los temas que son provinciales. Esa ya es una novedad, porque saca a la nación, quizá en el tema de obra pública, por una necesidad de equilibrio fiscal, fue muy fuerte y muy abrupto, pero probablemente algunas obras nacionales que no puede hacer el mercado tiene que hacer el Estado Nacional en algún momento, un puente, un canal, bueno, como está haciendo el Estado y los gasoductos, que facilitan lo de Vaca Muerta, ¿no? Ahora, ahí te deja un espacio que tienen que ocupar los gobiernos subnacionales y a su vez definir qué hace una provincia y qué hace un municipio. Y acá te digo por mi experiencia, en Buenos Aires la comodidad del gobernador es, dirían en la calle, abrirse de gamba, ¿viste? O sea, como no, nadie agarra un auto, yo siempre digo acá, tengo un quilombo de inseguridad. ¿Alguien agarra el auto y va a tocar el timbre del Ministerio de Seguridad de La Plata? No. Van a la intendencia o a la comisaría. En las comisarías muchas veces rebotan, porque no tengo esto, porque no puedo, porque esto, que el otro, y terminan haciéndolo cargo a la intendencia que no tiene funciones de seguridad, no maneja la policía. Y uno se siente a veces impotente, ¿viste? Porque vos pagás el combustible del móvil, pero después el comisario ni lo conocés, te ponen un comisario en un barrio que vos estás en Casero y te viene un comisario que estuvo antes en Trenquelauquen y antes estuvo en Escobar. Y además, cuando no funciona, vos no lo podés sacar, pero pagás el combustible, ¿eh? Porque si no pagás el combustible, los móviles no funcionan. Entonces, digo, ahí me parece que amerita una discusión de misiones y funciones de los gobiernos, de qué descentralizamos, con qué recursos. Me parece que eso nos lo debemos con la provincia. Ejemplo, salud. Todos los municipios tienen la fantasía de tener un hospital y después no lo pueden bancar, ni con el CUD en la mayoría de los casos. Entonces yo soy de la idea, yo me resistí a hacer, tengo 2 hospitales, el Carrillo y el Bocalandro. Entonces yo voy a hacer muy bien la atención primaria de la salud, que es lo que hicimos en 3 de febrero. O ahora incluso potenciamos el área de salud mental, o tenemos un sistema de emergencias muy bueno, un SAME. Digo, ¿qué hace un municipio en salud? Si todos los municipios compiten con la provincia haciendo hospitales, estamos al horno. Y a su vez, si los hospitales de la provincia son malos, estamos al horno también, porque es un incentivo a que los municipios hagan cargo y creen un hospital. Entonces, me parece que ese es un debate que tenemos pendiente de la división de tareas de gestión pública entre provincia y municipio, donde prima facie el retiro o la ineficiencia de la provincia en muchos temas hizo crecer la gestión municipal sin funciones legales y a veces manoteando recursos con tasas que se crean que no deberían estar. Viendo la falta de incentivos que deja el diálogo político, porque esto es un problema que vos describís de hace mucho tiempo, aunque hacia afuera hay consensos en la modificación, en las reformas necesarias, ¿crees o has pensado en bueno, algún mecanismo semidirecto para, bueno, para que por ahí el debate venga de abajo arriba, venga desde de la mano de la ciudadanía, para que esto se mueva de alguna forma? Ujú. Porque, digo, ¿qué mecanismo, vuelvo a la pregunta, qué mecanismos institucionales podemos encontrar cuando la política no llega a consensos? Sí, estaba muy bien la pregunta porque hay que intentarlo, pero también a veces la política con sus propios incentivos es patear el problema para adelante. Porque acá yo veo, como economista lo digo también, están mal los incentivos. El incentivo del intendente es gana una elección, ¿no? Es intendente. Tiene la elección de medio término y no puede arriesgar el Consejo Deliberante.
Entonces, el incentivo es de cortísimo plazo. No es de que ese intendente se ponga a trabajar en la autonomía de los municipios o en el CUD o en la definición de tareas en salud. Lamentablemente lo digo. El incentivo te lleva a aumentar el gasto público. No a mí porque tengo una convicción, pero en general el incentivo del intendente es poner la mayor obra posible en la calle lo antes posible. Y muchas veces, cuando no hay recursos, es aumentar impuestos, cosa que después termina siendo contraproducente, por razones que si quieren hablamos, yo estoy convencido de eso, que es la competencia tributaria y las cosas que están pasando. Pero en el corto plazo eso te puede servir. Entonces, frente a ese sistema de incentivos es difícil, y vos lo dijiste ahí, creo que lo soslayás. ¿Cómo hizo Córdoba la reforma de la unicameralidad? José Manuel de la Sota. Hoy diríamos, la casta le dijo que no, llamó un plebiscito y lo ganó con el 75%. Y después la política se tuvo que acomodar a un proyecto que acompañó a la gente. Si vos hoy le preguntás al bonaerense si quiere una legislatura como esta o más chica y dedicar los recursos ahorrados a arreglar las rutas bonaerenses, por ejemplo, que muchas están hechas pelota, ¿qué pensás que van a contestar? Sí, sí, una abrumadora mayoría por la modificación de la unicameralidad. Ahora, como también, como también sabes, el modelo plebiscitario tiene sus riesgos, porque la Ujú. pregunta puede ser también dirigida, ¿no? Entonces, eso es un problema. Yo creo que el apoyo de abajo arriba es un mecanismo que suelta trabas, pero también puede ser peligroso quién hace la pregunta, ¿no? Porque quien hace la Sí, pregunta sí. es, bueno, ese es el problema, ¿no? En los Es modelos correcto lo plebiscitarios. que decís, pero bueno, yo me acuerdo, participé en algunas elecciones de Estados Unidos, viste así, fui a hacer una beca, todo, y cada elección la aprovechan para preguntarle cosas a la En ciudadanía. todas las elecciones hay, lo vemos en películas, en Los Simpson, en todos lados, que hay, en cada Tal elección cual. hay una democracia, una modelo de democracia de cercanía. Se deciden cosas chiquitas todo el tiempo, en todas las Claro, elecciones. claro. Y eso es, no es casual, eso es la democracia en América de Tocqueville, ¿no? Es Ujú. un poco esa idea de que el gobierno de lo local es el primer ámbito de la El núcleo. democracia, Sí, ¿no? sí, es el núcleo. Bueno, a mí me gustaría promover ese tipo de cosas más si no se logran consensos porque la política se cierra o tiene malos incentivos. Si se pueden cambiar los incentivos, mejor. Yo creo mucho en los incentivos. Me parece que, a ver, nadie baja un impuesto de buena gana porque no quiere perder ese recurso. O sea, algún intendente lo baja si le meten un juicio y lo pierde, o si las empresas empiezan a mudar al distrito de al lado. O sea, yo lo hice y lo voy a seguir haciendo. Perdón si se enojan algunos colegas míos. Yo hago videos yendo a comprar a un supermercado a un lugar y digo, ¿sabes por qué acá te sale más caro? Porque acá tienen el 6% de la tasa de seguridad e higiene. Si vos te vas de un súper de Lanús a uno de Esteban Echeverría, o el tema de la tasa vial, te vas a ahorrar unos mangos en cada una de esas cosas y además vas a dar una señal correcta. O sea, un incentivo acá es que los intendentes empiecen a sentir que un día le va a faltar guita si están muy caros en las tasas. Nadie lo hace por las buenas. A veces, si se ven mucho en la televisión, me parece que está muy bien lo que está haciendo el gobierno nacional, el ministro de Economía, el jefe de gabinete, de poner transparencia sobre las alícuotas y las tasas que pagamos en los municipios. Es la primera vez que estamos hablando en serio de este tema y aún así algunos no resetean su pensamiento. Pero bueno, creo que hay que perseverar en esto, que es también cambiar los incentivos de los actores. Perdón, una última por mi parte, Sí, seguramente va a haber alguna más. Bueno, ahora apelando también a tu formación académica, a las clases, ¿no? Al dictado de los cursos. Bueno, este posgrado es la búsqueda y la confianza en la capacitación de actores municipales y de línea provincial, porque bueno, es nuestro núcleo y nos nutrimos de ellos, pero también con actores con muy poca experiencia, luego en verlo reflejado, para que luego lo vea reflejado en sus salarios o en su crecimiento o en el progreso salarial o ascensos. Eh, ¿Qué se te ocurre? ¿Qué puedes recomendar bueno, para resetear esos incentivos en la ley de empleo público, por ejemplo? bueno, la verdad que ese es un temazo, porque otra cosa que me enseñó la gestión,
Yo cuando empecé todos me decían, vos no vas a poder gobernar porque a todos los empleados los puso Curto, que estuvo 6 mandatos. Y la verdad, tengo que decir, me fue bárbaro con los empleados de 3 de febrero. No con todos, ¿no? Algunos se tuvieron que ir porque eran ñoquis. Me acuerdo que una vez llamé a una por teléfono. Yo arranqué y pedí una lista de las personas que estaban en nómina y no estaban yendo. Y llamé a una y me dijo, estoy en Merlo San Luis porque tengo un problema de salud. Y me permitieron venir acá. Le digo, ¿pero usted está trabajando, señora? No, 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 estoy acá por, bueno, vuelva a trabajar, siga la carpeta médica o renuncie. O sea, pusimos control biométrico, mucha gente que no aparecía renunció porque estaba en otro lado. O sea, pero por otro lado, yo soy un convencido de que esas personas que nos acompañan en el personal municipal son vecinos y quieren ver bien su municipio y su barrio. Y a mí me fue muy bien con los empleados de 3 de febrero que lo digo de corazón, no ganan bien. Siempre tratamos de darles un poquito más dentro del ámbito de los recursos posibles. Somos un municipio que tiene una paritaria actualizada por inflación para que no pierdan un mango con la inflación. El año pasado, a fin de año, dimos un bono. Tratamos de siempre estar dando beneficios, pero a veces la economía argentina y además la demanda social, que también te pide obras, ¿no? Y los recursos son finitos, son escasos. Pero sí creo que hay que generar carrera municipal. Hay que cortar el amiguismo, hay que buscar que los equipos tengan un permanente sistema de capacitación, que los jóvenes de las universidades, por ejemplo, yo armé un programa que se llama Experiencia Joven. Los chicos que están estudiando una carrera vienen a la MUNI, tienen una remuneración, están 6 meses o un año, trabajan en lo que están estudiando, por ejemplo, estudia arquitectura, labura en la Secretaría de Obras, y sabe lo que significa para un pibe o una piba que hacer su primera experiencia laboral con jefes, real, ganarse su mango y a veces quedarse, porque después es un semillero para quedarse en la MUNI. Y son personas idóneas que además tienen amor por el lugar donde viven. Entonces me parece que hay que armar programas que prestigien al empleo municipal. Necesitamos chicos jóvenes, personas que tengan maestrías, mira lo que te digo, ya no una universidad. Necesitamos personas que entiendan de datos. Hoy es gobierno con datos. O sea, cada vez más personas que sepan de econometría, de estadística, de datos, de IA. Por ejemplo, 3 de febrero, esto no sé si ustedes lo saben, nosotros somos una de las pocas ciudades de Argentina que están certificadas por Bloomberg, certificación oro, que es la segunda, la primera es plata, por ser un municipio que demostró, es como una norma ISO para la gestión municipal con datos. O sea, me parece que ahí el empleo público municipal tiene que tener las herramientas, el reconocimiento. Una cosa que yo hago es con muchas universidades, hago convenios de becas. Yo tengo muchos chicos estudiando desde finanzas hasta un posgrado en economía urbana. Bueno, porque me parece que ahí está la diferencia que vos haces en la gestión, ¿no? Así que, y con las universidades hay mucho para trabajar ahí, mucho, especialmente las que están en territorio, que son una buena noticia en términos de que te ayudan a conectar más rápido con esos vecinos, con buscar soluciones para los vecinos y también con capacitar a la gente que trabaja en el equipo, que no son solamente los funcionarios, sino también los empleados municipales. Bien, muchas gracias. Ahí Sebastián también, miembro del equipo, levantó la mano para hacer una pregunta. Sebastián. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Por Mi favor. perspectiva y tus ideas, muy interesante. Y quería hacer una referencia a este último punto que estabas mencionando recién ahora. Porque como comentaste antes, ¿no? Estamos como una especie de trampa, ¿no? En cuanto a que estamos atrapados con un conjunto de reglas e instituciones que funcionan de manera ineficiente o no funcionan. Y por el otro, la falta de consenso para cambiar esas reglas. En ese escenario, los municipios me parece que están atrapados, ¿no? Porque reciben más funciones, son la cara ante el ciudadano. Entonces, la pregunta es cuál es, al menos en el interín, hasta que no se reforme o no se cambie esas condiciones, cuáles son las mejores estrategias para los municipios para estar a la altura, Ujú. para ofrecer políticas públicas exitosas, poder satisfacer las demandas de la ciudadanía. Mira, es así, porque uno gobierna un municipio y puede ansiar una reforma, pero esa reforma no llega y en el mientras tanto vos tenés que hacer tu trabajo, ¿no?
Creo que hay que tener la doble dimensión de el día a día es resolver problemas y mejorar la calidad de vida, y después si uno puede, como dirigente político, como intendente, aportar en reformas, que a veces llevan tiempo y que los incentivos no te ayudan a que uno lo pueda ver durante un mandato, por ejemplo, ¿no? Esas reformas. Pero ese carril tiene que estar también, porque si no estamos solamente en la urgencia y no en lo importante, ¿no? Yo te diría, en ese mientras tanto, se pueden hacer un montón de cosas. Hay que tener claro, primero, una mirada estratégica del municipio, la ciudad que tenés y la ciudad que querés tener. O sea, yo le llamo la ciudad actual y la deseada, hacer un plan urbano estratégico. Urbano no es de urbanismo, es de todo. Matriz productiva, movilidad, patrimonio, hábitat, integración de barrios, centralidades comerciales. O sea, hay que tener una mirada estratégica del municipio, ¿no? Y de su entorno, porque, por ejemplo, donde yo estoy, si la mirada estratégica no es metropolitana, no entendés nada. Yo ahora estoy haciendo un túnel, el primer túnel con fondos municipales íntegros, en un municipio que baja las tasas. Es el túnel en Caseros, en la calle Hornos, que no es solo para los vecinos de 3 de febrero, porque por ahí pasan todos los camiones que van de Morón o de Matanza hacia San Martín, hacia San Fernando, etcétera, ¿no? Entonces, realmente la mirada estratégica es clave para definir obras, para definir acciones en el territorio. Tener claro para mí qué hace que una gestión progrese, ¿no? O sea, si vos tenés todo tu gasto en gasto corriente y de salarios, no podés transformar porque no tenés un mango para la inversión. Entonces yo en esto incluso estoy pensando en armar, y ya se lo propuse al ministro de Economía, un sistema de indicadores municipales. Vos vivís en un municipio, gasto salarial sobre gasto total. O sea, si vos tenés un 70% de gasto en salarial, en ese municipio no te va a dar ninguna obra. No sueñes con que van a arreglar las calles o iluminar con LED o mejorarte la situación de tu sala de salud, porque no tiene un mango ese municipio, ¿no? O genera recursos genuinos o baja el gasto, ¿no? O sea, claramente ahí tenemos un problema en muchos municipios de exceso de personal. Y después, a cada intendente yo le preguntaría cuál es tu gasto de capital. El nuestro, a lo largo del tiempo, estuvo siempre entre 10 y 20 y en la mayoría entre 15 y 20. El gasto de capital, especialmente sobra, pero también es equipamiento, móviles, y es muy importante porque eso es lo que hace que el municipio progrese, ¿no? Así que este sería para mí mirada estratégica, plan urbano, equipo, lo que hablábamos antes, equipo. Quizá los sueldos no dan para tener personas súper idóneas de 40 o 50 años porque tienen familia, bueno, mucho joven, recién recibido, que está haciendo una maestría, que todavía vive con los padres y que le podés pagar a una persona idónea que se está capacitando y que deja todo en la cancha. O sea, equipo y método. Lo otro es método. Un municipio, vos no te puedes levantar a la mañana y decir, bueno, a ver qué bache arreglo. No, vos tenés que tener un plan estratégico que te priorice por qué primero este, por qué mañana el otro, si tenés red de tránsito pesado, dónde están las empresas, dónde hay escuela, si lo haces en asfalto o en hormigón. O sea, digo, el método de trabajo, nosotros trabajamos en 3 de febrero con un tablero de gestión por resultados. Se hace un plan operativo anual entre septiembre y noviembre de un año, se definen las prioridades sujetas a recursos. Ninguna secretaría tiene la guita, sino que el flujo de recursos y las licitaciones y las contrataciones se van haciendo en función de cumplimiento de objetivos. Porque no es que un secretario agarra su presupuesto y se lo lleva a la secretaría y lo ejecuta. Pará, si este proyecto vos lo tenés demorado, ¿por qué vamos a activar el segundo? Entonces, una gestión pública por resultados con un método, con un tablero de control, con un semáforo, con metas. Y también yo he despedido gente, funcionarios de mi equipo. O sea, uno tiene que saber que esto no funciona, tráeme la renuncia. Porque uno está en poco tiempo administrando algo de mucha responsabilidad, que es el recurso del contribuyente. Entonces, porque uno es amigo de un secretario, si el secretario no funciona, no es amigo, es un mal funcionario y se va. Entonces, me parece que ahí hoy ha avanzado esto. Hay municipios que ya tienen una praxis mucho más vinculada con métricas, con incentivos, con gestión por resultados. Y eso me parece que es bueno y para mí hay que incentivarlo y gestionar con datos.
Vos no te puedes levantar a la mañana y decir, bueno, se me ocurrió que resolvamos este problema. Eh, el otro, recursos finitos, con qué secuencia. Mira, ahí cuando fuimos premiados por Bloomberg, está Mike Bloomberg, que es un hombre de 80 y pico de años, fue el alcalde de New York, y nos cuentan que cuando él hacía una reunión con su equipo, lo primero que preguntaba es, ¿trajiste los datos? Si no los trajeron, le decían, no hay reunión. Buscá los datos y hacemos mañana la reunión. Porque para hablar del sexo de los ángeles, no, tráeme los datos, tráeme las alternativas, seamos serios, planifiquemos una gestión estratégica y seguramente el impacto en la vida de los vecinos va a ser mejor que si improvisamos. Y todo este mix de estrategias que mencionás, ¿también incluirías coordinación y colaboración entre municipios? Y la Sí, pregunta, ¿es posible? ¿Es útil? ¿Es deseable? todo eso, sí, sí, sí. Todo eso y con la salvedad de que cuando vos sos intendente, obviamente cuando hay elecciones competís, pero después eh, vos trabajás con el que votó la gente. Entonces no importa si el de al lado es peronista, o sea, yo he trabajado muy bien con Zabaleta, con Catopodis, con Guy, y después soy crítico de muchas cosas, y si vamos a un debate, seguramente pensaremos el país y la provincia y la expresaremos muy diferente. Pero a la hora de la gestión municipal, la coordinación entre gobiernos que tienen problemáticas comunes para mí es esencial, es deseable y hay que hacerlo saltando cualquier prejuicio de tipo partidario. Última, ahora sí, de mi parte, no quiero abusar de tu tiempo, digo. em, Bueno, justamente hablando de lo que Sebastián llamaba acá la atención, en la necesidad de la coordinación, ¿qué pensás de la necesidad de una región AMBA o la posibilidad de articular entre nación, provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Vos que tuviste también un cargo Mm. desde el gobierno de la ciudad, ¿es posible realizar eso? ¿Es un objetivo? ¿Te parece que es realizable esto? Mira, por mi experiencia es muy difícil y se perdió una oportunidad maravillosa que fue cuando nación, provincia y municipio estaban en el mismo color político, ¿no? En la época de Macri, Larreta, Vidal. Y quizá ahí lo digo como autocrítica de esa etapa porque fui protagonista, el hecho de llevarse bien hizo que los temas se resolvieran al teléfono con alguien con quien vos tenés afinidad, cuando quizá era la oportunidad de institucionalizar una gobernanza en algunos temas. En un tema se avanzó y yo también fui protagonista de eso, cuando estábamos en la ciudad con Nación, que estaba Randazzo, y con Provincia, eh, con Scioli, se hizo la Agencia de Transportes Metropolitana y está ahí sin funcionar. Entonces, ¿cuántas cosas podrías coordinar de trenes, de colectivos, de movilidad de cargas, con una agencia de transportes, ¿no? Que es de puro sentido común, porque es un sistema que es naturalmente interjurisdiccional. O, por ejemplo, me acuerdo que hemos hablado, el SEAMS es un ejemplo de gobernanza metropolitana. ¿Qué haríamos con la basura en el AMBA donde viven, qué sé yo, 12, 13 millones de habitantes sin el SEAMSE? Yo todavía recorro la provincia y veo basurales a cielo abierto en un montón de lados. El otro día me escribió un muchacho que es concejal en Benito Juárez y me muestra pueblos hermosos del interior de la provincia con basurales a cielo abierto, sin tratamiento, sin relleno sanitario, ¿no? Entonces ahí SEAMSE fue un avance. Ahora quizás se puede ir por otras tecnologías que no sean relleno sanitario, ¿no? En la medida que la economía y las finanzas lo permitan. Pero me parece que hay que, y se puede, generar instancias que además tiene todo el sentido de la escala. Yo me acuerdo que con intendentes del oeste habíamos hablado de hacer una planta de áridos, porque fíjense qué contrasentido, ¿no? Muchas veces se entierra plata porque enterramos en el SEAMSE escombros, que con un buen tratamiento podrían ser un producto de la construcción, pero para eso lo tenés que separar y no mandarlo al SEAMSE. Y hacerle un tratamiento que perfectamente lo que habíamos hablado incluso era buscar una planta y financiarla entre todos, volcando todos los escombros ahí. Eso creo que era San Martín, nosotros, Morón, Hurlingham,
Entonces cobra mucho más sentido cuando resolves un problema entre varios, que le das más escala, porque ningún privado va a poner una inversión para un municipio solo. Pero sí creo que es un horizonte absolutamente deseable. Lo que no podemos es esperar que la provincia siga mirando para otro lado en muchos temas, ¿eh? O sea, porque acá es muy cómodo que matan a un vecino y la cámara se para en la esquina y hablan del intendente. O sea, me parece que acá en muchos temas la provincia está ausente y juegan con esa ausencia porque total a mí no me tocan el timbre. Ese sanguchito que se hace a veces la provincia, esa comodidad de, bueno, total, la gente termina reclamándole al intendente. eh, eso es algo que pesa, y lo digo como alguien también que con mi espacio y con muchos dirigentes, nosotros aspiramos a gobernar la provincia de Buenos Aires en el 27, pero hacernos cargo de algunos temas y no como nos pasa hoy, que es, viste, en campaña una cosa y después el intendente es el que paga el combustible o las cubiertas de los móviles de seguridad o el que termina gestionando las obras de las escuelas que son de provincia. Gracias, Diego Furnari. No sé si querés abrir alguna pregunta de los colegas, del Abrimos, sí, público. el resto de los participantes, si quiere aprovechar a abrir micrófono, hacer una consulta. Si no, yo tengo alguna cosita para seguir. No sé, Virginia, Darío, Mario, si quieren aprovechar. Si no, mientras Dale vos, piensan un Diego, poco entonces, a más. ver. Sí, hoy dijiste o mencionaste como una oportunidad perdida al momento de haber compatibilidad entre los gobiernos municipal, provincial y nacional. Y a mí me viene a la cabeza algo que también con Sebastián hemos trabajado y que aproveché para también consultárselo a los otros legisladores que fueron parte del ciclo. ¿Qué reflexión tenés sobre lo que a mí me parece que también fue otra oportunidad perdida en la provincia de Buenos Aires, que fue garantizar una ley de acceso a la información pública moderna, actualizada? Vos hablaste mucho del tema datos, y me parece que ahí hay una deuda pendiente que algunos municipios han sabido trabajar a su interior para mejorar la transparencia y el acceso de los datos. Pero ¿cómo considerás y si entendés que tal vez se esté dando en un contexto más favorable para avanzar en ese sentido en la provincia? Sí, creo que el contexto es más favorable porque hay una demanda y una visión de la sociedad sobre esto. Ahora también con todo lo que es nuestros datos que manejan los algoritmos, ¿no? Y la IA, eh, porque uno recoge muchos datos. Y en realidad creo que hoy se impone la idea de que los datos son de la gente, son de los vecinos, no son de los estados, no son del que gobierna, ¿no? Inclusive los datos pueden servir para los emprendedores, porque vos podés crear un negocio con acceso a datos que sean transparentes. O sea, ¿cuántas personas en 3 de febrero juegan al pádel? Son más que los que juegan al pádel en Morón, y quizá vos decís, che, acá faltan canchas de pádel. Digo, esa información es de la sociedad, ¿no? Y además es un tema de transparencia. Así que acá en 3 de febrero yo lo que siempre he intentado, todavía me llaman periodistas para decirme, che, ¿cómo hago para que tal intendente me pase su declaración jurada? O sea, o no se publica la ejecución presupuestaria en la página web de la MUNI, ¿no? Con lo cual me parece que ahí hay una cultura que está cambiando, una opacidad que va cediendo o está interpelada cada vez más desde la sociedad, y el acceso a la información pública es clave, ¿no? Ahí también creo que podemos trabajar a nivel provincial para setear nuevos estándares, ¿no? Y también una cosa que quiero hacer, y aprovecho para contarles, en la línea de la ley bases que impulsó en su momento el gobierno nacional, vieron que la legislación crea nueva legislación sin eliminar la anterior y la obsoleta. O sea, yo estoy revisando con mi equipo toda la legislación de la provincia y les aseguro que algunas son cosas para cagarse de risa. Y yo ya lo hice en 3 de febrero. Nosotros teníamos una norma que te decía que tenía que haber ceniceros en las mesas de los bares. ¿Viste? Que regulaba cosas absurdas, ¿no? Eh, y, y bueno, me parece que ahí en la provincia amerita hacer una reflexión profunda de qué legislación tenemos, lo obsoleto, chau, se deroga, y hay cosas que
una que recuerdo ahora. La provincia está obligada a comprarle pasajes a Aerolíneas Argentinas para los funcionarios cuando viajan. ¿Por qué? ¿Está bien que pague un pasaje caro porque es en la línea aérea de bandera? ¿O está bien ahorrarse el mango porque se lo está ahorrando el contribuyente? O sea, independientemente del precio de aerolínea, hay que comprarle a la línea de bandera. Bueno, a mí no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque también necesito que la línea de bandera sea eficiente, no use guita del tesoro y no ponga el precio que se le canta, que compita, ¿no? O por ejemplo el autoservicio. Yo fui a Mendoza la vez pasada, que estuve ahí en una reunión sobre IA con intendentes que organizó un piano y armamos una coalición de ciudades por la inteligencia artificial, y de golpe veo una estación de servicio de YPF, toda autoservicio, que creo que es la primera que hay. Chiquita, muy tecnológica, y pregunté del tema autoservicio en provincia y no sé, el sindicato, el ministro de Trabajo, y simplemente yo digo que sea una opción. O sea, vos fíjate lo que está pasando con los peajes del auto. Vas al mundo y ya no quedan cabinas de peaje. Pero acá estamos con, digamos, preconceptos sobre ciertos temas muy arraigados. Y yo osamos plantear con nuestro bloque un proyecto de permitir, no obligar, permitir el autoservicio, especialmente a la noche, que viste que los playeros están más expuestos y ya directamente se vuelven locos, como si uno quisiera atentar contra el mundo del trabajo, cuando en realidad esos trabajadores pueden estar haciendo otras tareas, no se trata de despedir a nadie. Entonces, bueno, voy también como senador a trabajar mucho en derogar legislación obsoleta, en actualizar legislación y en ponerla más en una relación con la libertad económica, con la competencia, con facilitar la inversión. Bueno, Muchas gracias. gracias, Diego. No sé si alguien A más tiene, ustedes. tiene alguna pregunta, si no, ya lo vamos despidiendo. Sí, yo, Diego, más que entre pregunta y comentario, ¿no? Yo recién lo escuchaba muy atento a la exposición y me parece espléndido y bárbaro el mecanismo que ha utilizado en su momento cuando estaba en la gestión del municipio local. Me gustaría que pudieras transmitirlo porque yo conozco, por decir un número, más de 10 municipios que no piensan de la misma manera, de que aquellos que ocupan los distintos cargos son personas que han estado en las campañas políticas. Y eso lleva a una gestión no acorde a lo que necesita la gente. Y por otro lado, para cerrar, y te consulto, si me puedes decir en tu gestión, ¿qué cargo o qué título universitario tenía tu licenciado en materia de seguridad en tu municipio? Como mi licenciado. Claro, vos en tu Secretaría de Seguridad de tu municipio, ¿quién era tu secretario de Seguridad? ¿Qué título universitario tenía? Bueno, pasé por varios modelos, la verdad. El Ahora tengo último, una. decime el último. No, el último es, creo que politólogo o algo así. Viene de trabajar en el Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich en su momento, en la gestión de Macri. Pero antes tuve un comisario retirado de la Federal. O sea, a veces los municipios van por el modelo civil con capacitación en seguridad y otros van por el modelo ex policía. Tienen pros y contras cada uno de los modelos, pero bueno, sí tienen algo en común que es una idoneidad en materia de seguridad, porque es un tema complejo que requiere un conocimiento técnico de variables, de patrones de delito, de cómo responder, también de cómo capacitar a la gente que tenés en la calle. Hoy vengo de Expoagro, que estuve a la mañana y me encontré estaba justo ahí el sheriff Alejandro Granados, que es el que quizá inauguró la idea del patrullaje municipal, pero yo veo en muchos lados móviles truchos de municipios, que lo único que hacen es ponerle un ploteo. Eso no es seguridad, ¿eh? Y los que van arriba son municipales disfrazados. Entonces, si vos pones una persona, aunque sea del ámbito municipal, tiene que tener una capacitación. Yo a los que tengo haciendo ese trabajo los mandé al Ministerio de Seguridad con Bullrich y se les dio un curso, incluso tienen una pistola Birna, o sea, pasaron por una capacitación por la PCA, no son policías, No, no, está pero bien, pero que no tienen que ser policía, tienen que ser egresados de una universidad y ser licenciados en seguridad. Y esto yo hace muchos sí, puede años ser.
En muchos Sí, casos sí. ese es el error de todos los municipios, e inclusive del Ministerio de Bullrich. Y yo te voy a explicar por qué. Hay un A ver. fundamento. Es muy simple esto. El único que está preparado para hacer un plan de seguridad es el licenciado en seguridad. No hay otro, ni el abogado, ni el contador, ni el economista, nada. Por eso ningún municipio tiene plan de seguridad. ¿Me entendés? Está bien, pero vos Esto podés te lo tener un digo como, licenciado en seguridad como en el comentario, equipo. ¿eh? Mirá que No, está bien, pero me yo me parece que dedico a también la docencia puede, universitaria, el ¿no? licenciado en seguridad puede ser parte del equipo y no necesariamente el secretario, porque el secretario quizá tiene la dirección política del área, ¿no? Pero Bien, pero sí no los tiene que tienen. estar esa No, visión plasmada en el equipo, ¿no? no los tienen. Yo me he tomado la molestia desde la universidad, en muchos egresados de la universidad, que no lo llaman. Y ahí está el grave error. Ahí está el grave Es un error. buen punto para trabajar, porque obviamente el licenciado en seguridad tiene un encuadre que permite, después hay que ver si tiene otros atributos, ¿no? O sea, Por conducción, manejo de supuesto. equipo. Uno cuando decide Preparación, por un un montón de funcionario cosas. es Pero te lo una digo como sumatoria, pero comentario eso para que un vos cambio, ¿eh? decís tiene que estar presente, sin duda. Para un cambio, para un futuro, Muy bien. para una Está muy mejora. bien, lo tomo, está muy bien. ¿Alguna otra consulta? Oscar, Silvana, Virginia, que están por ahí, ¿no? Si no, podemos ir cerrando. ¿Qué te parece, Sebastián? Así ya no Sí, lo hacemos más tiempo perdido. agradecerle, bueno, a nuestro invitado Diego Valenzuela, cerrando el ciclo, de pensar lo local, pensar nuestra especialización en gestión local y desarrollo territorial. Muchas gracias a nuestro invitado Diego Valenzuela, a Diego Furnari, el director de la especialización. Y bueno, invitarlos a todos, a todas a que, bueno, sigan vinculados con la universidad y con los temas de lo local. ¿Sí? ¿La democracia será local o no será? Muy bien, muchas gracias. Bueno, a los dos, a todos, ¿no? A Diego, a Sebastián, cuentan conmigo y los felicito por poner en discusión estos temas y ponerle, digamos, la luz al gobierno local, que creo que es el que más garra le pone a estar cerca de los vecinos como primera trinchera de la democracia. Les mando un abrazo y a disposición. Muchas Gracias. gracias. Adiós. Pero